Ahí estamos. Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? ¿Ya se irá uniendo la gente o nos escuchen luego? Muy Para que nos buenas a vayan todos. contando. Buenas tardes a todos, ¿cómo están un domingo de agosto por aquí metidos? Pero bueno, Desde desde la playa, desde el camping. total, total. La gente va a estar ahí como de relax, de chill. Yo imagino que estar en agosto conectándose en así, pues tiene su aquel. Así que gracias por conectarse. Aquí estamos Fernando y yo un poco llevando luz a esta parte que siempre nos trae un poco por el camino de la amargura, ¿no? Porque siempre estamos en la locura de miro, hago, ¿no? Y estamos agotados, desbordados, ¿no? Que siempre sigue sumando tareas. Así que si estás en ese caos, este directo esperemos que te traiga tranquilidad, paz, un poco de luz al final del túnel, porque no se trata, truco, no se trata de hacer más, se trata de hacerlo con una dirección y una claridad, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el directo nace un poco desde ahí, ¿no? De esas conversaciones que hemos tenido tú y yo, de, de que nos damos cuenta que hay mucha gente. No me atrevo a decir todos, porque habrá quien no, pero hay mucha gente que estamos metidos en esa rueda, ¿no? En el que pensamos que hacer más nos va a dar más resultados. Y realmente es contraintuitivo, pero no es así. No es así. Hoy vamos a un poco a desgranar todo este tema, ¿no? Pero se puede estar haciendo menos y teniendo iguales resultados o incluso mejores. Sí, El está claro resultado, que pensamos que solo en el hacer más vamos a conseguir más y muchas veces, ya me lo has dicho tú, es que, ay no, tienes que parar y pensar. El concepto de perder el tiempo. hmm, eh, nos metemos en una rueda de automatismo, ¿vale? Que viene dada un poco por cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiende a hacer hábito de las cosas para luego ahorrar energía. Entonces, eso nos hace entrar en una costumbre en la que si encima tenemos una personalidad que nos ayuda a eso, una personalidad de deber o una personalidad de compromiso demasiado marcada, pues bueno, a veces no es solo la personalidad, también es verdad que las circunstancias, ¿no? De un trabajo, Mm. de, de una familia o de una situación personal, nos lleva a entrar en eso, en esa dinámica automática de tengo que hacerlo todo y tengo que estar siempre haciendo cosas y no dedico un tiempo a parar y observar si esas cosas se pueden hacer de otra manera, si haciendo menos cosas voy a estar mejor y al día siguiente voy a poder hacer más cosas porque estoy menos cansado. Son muchos aspectos, hoy no vamos a poderlos tocar todos, ¿vale? Y también es cierto que cada persona tiene su parte individual, o sea, cada persona tiene su propia huella dactilar, como yo digo siempre, que no le pasa lo mismo que a nadie más. Es decir, su situación es Mm. única, ¿vale? Y es verdad que hay que tratarla como eso, como única, pero para eso tú que te conoces o deberías de conocerte mejor que nadie y tu situación, tienes que parar, sentarte y, y observar. Yo creo que hay veces que a mí me pasa que si intento parar, siento que estoy perdiendo el tiempo, porque podría llenarlo con otras cosas. Incluso yo que vengo de la tecnología, digo, automatiza cosas para tener tiempo, meter más cosas. Y entonces eso yo creo que es un enfoque erróneo y me lo estoy trabajando también por el hecho de tener ese espacio para decir, oxigenarme, ¿no? Porque no está mal no hacer nada. Es un poco
la cosa de decir, es que parece que está bien visto, ¿no? El que estés siempre a tope y no te dé la vida, y todo el mundo no te da la vida, no te da la vida, y eso está bien de cara a la Claro, sociedad. fíjate que aquí entramos en uno de los primeros aspectos que deberíamos de tocar, que es sobre el propio concepto de no hacer nada, es sobre una de las primeras cosas donde nos deberíamos de sentar a reflexionar, que es, ¿qué significa para ti hacer nada? ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar con preguntas. La mayéutica de Sócrates, que trabaja con preguntas, pues para todas estas cosas es maravillosa, porque es autoconocimiento para ti mismo y es conocimiento para poder hacer cosas, ¿no? Con todo eso. Entonces, una buena pregunta en este caso sería, ¿qué significa para mí no hacer nada? Porque decimos, es que no quiero parar porque entonces no estoy haciendo nada y tengo muchas cosas por hacer. Vale. Pero parar para ti significa no hacer nada. Porque eso en sí mismo es una creencia. Si tú crees que parar significa no hacer nada, Mm, no vas a querer parar, porque eso significa algo negativo para ti. ¿Vale? Y entonces es eso contraintuitivo de lo que yo estaba hablando antes. Tú no puedes convencer a tu cerebro de que haga algo que él interpreta como que es negativo para ti. O ya no negativo, sino perjudicial. Te está diciendo, "Buah, tenemos un montón de cosas que terminar". Y tú dices, bueno, pero vamos a parar un momento y a organizar todo esto. Pues él va a decir, no, 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 no. ¿Cómo vas a hacer eso si no nos va a dar tiempo a hacerlo todo? ¿Vale? total. Que ese será el siguiente punto, el hacerlo todo. Tengo que hacerlo todo. ¿Vale? Pero no me quiero, digamos, desviar de lo que estaba diciendo. Lo primero es darte cuenta que tienes una creencia sobre qué es parar, ¿vale? ¿Qué significa que vas a parar? ¿Qué significa estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué significa no estoy haciendo nada? Porque no es verdad. Cuando tú, por ejemplo, decides, voy a poner un caso extremo, tirarte en el sofá a contemplar el techo, ¿vale? Todo el mundo te diría, ¿qué haces ahí? Que no estás haciendo Mm, nada. claro. Y en realidad lo estás haciendo todo, ¿o no? Sí, 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 lo hemos estado hablando tú y yo y Estaría muy de bien que, verdad que el hecho de solo quedarte sin hacer nada, estás haciendo cosas porque simplemente el respirar ya estabas haciendo para vivir, estás haciendo todo lo que necesitas para vivir, con lo cual sí que no puedes evitar hacer cosas, aunque y, estés tirado en el sofá mirando el techo. y lo maravilloso que puede ser para tu sistema nervioso eso, Ya. Ah, el estoy estar- haciendo cosas, entonces todo va bien. ahí habría dos aspectos. Me tumbo en el sillón a mirar al techo relajadamente y mi intención es relajadamente, pero yo me empiezo a poner nervioso porque tengo muchas cosas que hacer y estoy aquí sentado sin hacer nada. ¿Vale? Entonces Mm, eso no me está relajando mi sistema nervioso, pero me está diciendo dónde está el problema, que me estreso porque pienso que eso no es hacer nada. Entonces ya sé qué es lo que tengo que corregir, mi interpretación de qué es estar sentado mirando al techo. Y si realmente yo sí me tumbo al techo, miro, o sea, me tumbo en el sofá y miro al techo y eso me relaja, pues es una forma de relajarme. Ya estoy encontrando una forma de relajarme. Sí o sí me está dando información, sí o sí me está dando un beneficio. mm. Sí, Entonces, sí, sí, al final es como nosotros lo enfoquemos también, ¿no? Porque es verdad que a mí quedarme quieta siempre, pues cojo el móvil o voy, no sé, haciendo alguna cosa. El hecho de quedarte simplemente sentado, aguantamos muy poco hoy en día. Estamos tan acostumbrados a movernos, a hacer otras cosas, que estar sentado quieto
te pone más nervioso, yo creo que es que te pones a pensar en todas las tareas que haces al día y acabas sintiéndote peor, casi más vacío que cuando empezaste y no tenemos estas pausas, ¿no? Claro. Que Para darle perspectiva. eso conecta con lo otro que estaba diciendo yo, que es lo tengo que hacer todo, vale. Digamos que te compro la historia de que, oye, tienes muchas cosas que hacer en el día y tampoco te puedes pasar el día tumbado en el sofá mirando al techo, porque las cosas solas no se van a hacer. Eso está claro. Pero, ¿quién dijo hasta dónde tienes que llegar? ¿Quién dijo lo que está bien? ¿Quién dijo lo que es poco y lo que es mucho? ¿Vale? Hoy en día, y luego me vas a hablar tú de tu parte con los emprendedores o la gente de negocios, ¿vale? Que digamos que es como una parte un poco excepcional de todo esto, pero para la gente más corriente que no es emprendedora, que no tiene sus propios negocios, pero sí tiene su familia y sus quehaceres de día a día, yo me encuentro mucho, por ejemplo, con mamás de familia, con niños, que tienen que hacer 200.000 tareas todos los días, ¿vale? Y es que hay que hacerlas todas. No. ¿Quién dijo que hay que hacerlas todas? Mm, Tienes que pararte y pensar que todas no las vas a poder hacer. La sensación de tener, la sensación de presionarte a que tienes que hacerlas todas es lo que te está llevando a ese agotamiento del que tú hablabas al principio, ¿no? De ese círculo en el que cada vez tienes menos energía y cada vez tienes más cosas que hacer. mm. Además, las cosas son infinitas. Sí, pero además también sabemos que estamos repitiendo lo mismo otra vez. Es como debería parar, pero no paro. Y estoy ahí repitiendo lo mismo. Y nunca nos paramos a decir, como bien decías, en el mundo del emprendedor, o me da igual si eres madre, padre, familia, etcétera, en tu día, en tu trabajo, por cuenta ajena, también es como, bueno, pero esto me está acercando a lo que yo quiero, ¿no? Porque al final, pues lo hemos hablado muchas veces, lo que no, lo que ahora me pienso que me estoy ahorrando por todas las cosas que estoy haciendo, lo voy a pagar luego en salud. Está claro que la máquina llega hasta donde llega, entonces tomar conciencia de estos momentos te ayuda a decir, quiero pagarlo luego, ¿sabes? Ya estamos hablando de tu propia salud. Entonces, aunque uno no lo cree, piensa, bueno, pero todavía soy joven. Yo creo que cada vez más estamos viendo que está afectando aún más. Y ese estrés bajo el que vivimos constante, al final hace que nos cobra factura a después. Sí o sí. Entonces, hace falta estas pausas para ponerte a pensar qué haces todos los días que ya no quieres seguir haciendo. O sea, estas pausas no es solo para quedarte mirando al techo, poner la mente en blanco. Siempre se dice, o tú me lo reafirmarás, que es como, bueno, pero si me siento y ¿qué hago? Algo tengo que estar, por lo menos estar pensando. Puedes organizar las cosas, ver qué cosas estás haciendo, reencaminar el día. Hay veces que te sale el día torcido y no tienes una pausa para decir, a ver, resetea, que está yendo por el camino que no te está veniendo bien. Entonces no paramos para decir reencamino el día. Es que no nos damos ese permiso, ¿no? Yo creo que a lo mejor viene de lo que hemos mamado, que siempre están la gente, hay que hacer, pero no, ¿para dónde vamos? No importa, hay que hacer, ¿no? Entonces esas pausas son necesarias para incluso cambiar el chip. Claro. Es que el primer paso yo creo que es ese un poco, aunque yo antes he dicho el caso extremo, ¿no? De decir, me tumbo en el sofá y me pongo a mirar Mm, al techo. Eso es un caso extremo porque eso lo podrás hacer el día que ya hayas hecho el proceso de lo que tú acabas de decir ahora. Primero, parar un poquito, un ratito, ¿vale? Y empezar a organizar, o como mínimo lo que acabas de decir tú, que eso yo sé que tú lo utilizas mucho con las personas con las que trabajas, de decir, si tú estás haciendo una serie de procesos de una forma y llevas X tiempo ya haciéndolo, si sigues haciendo los mismos procesos de la misma forma, mm, ¿qué va a pasar? No hace falta ser un lumbreras para saberlo. Más o menos lo mismo. Entonces, mm, no pretendas
que mañana funcione mejor que hoy si ya llevas 3, 4, 5 meses haciendo lo mismo, como pollo sin cabeza, te va a dar los mismos resultados. Entonces, volvemos a lo que ya repetiremos 20 veces. ¿La clave dónde está? Para. Haz menos. Para un momento. Haz menos, lo decimos porque para la gente que nos está viendo es haz menos. Pero en realidad no es haz Que nos menos. lo digan, ¿quién hace menos? Que nos pongan por el chat, ¿quién hace menos? Que nos Haz cuenten. Yo practico el hacer menos, practico el parar. Yo voy de culo. ¿Quién no hace menos nunca? Yo, Que lo pongan, que lo pongan. Está muy bien, así yo, vamos viendo un poco los yo. porcentajes. A ver, como yo explicaba antes, es una tendencia. Es una tendencia porque encima el mundo en el que vivimos está montado así. ¿Vale? Igual que estamos montados en un mundo consumista en el que cuando tú te quieres dar cuenta y dices, ya estoy consumiendo de más o ya estoy metido en la rueda y tienes que pararte un momento y darte cuenta y recular, ¿vale? Si quieres que la cosa no se te vaya de las manos, pues en esto pasa igual. Es difícil porque todo nos lleva a eso. Cuando te quieres dar cuenta, pues ya has metido, en mi caso, ya has metido a veces más gente en la agenda, ya has cogido un compromiso más, ya, y cuando te quieres dar cuenta dices, ya estoy metido otra vez hasta aquí. Si encima Al eres un final es una poco... cosa de creencia, ¿no? Que lo tengas tú en tu cabeza y decir, es que más acción es más resultados. Quiero conseguir los resultados, entonces sigo haciendo. Sí, Y no necesitas más tareas, sino por dónde, ¿no? O sea, no se trata de hacer por hacer. Lo que dices tú de que si no vas como un pollo sin cabeza. Yo al final lo veo todos los días, es que nos agotamos haciendo tareas manuales que lo podrías simplificar y si no paras a pensar cómo simplificar o cómo automatizar en el mundo mío de la automatización, de la tecnología, pues al final no quieren parar porque eso es perder el tiempo, que habría que ver para cada uno qué es perder el tiempo, ¿no? Como lo que decías tú al principio, ¿qué significa a ti parar y no hacer nada? claro, Estar con el móvil, pues es que eso también estás haciendo con el móvil, que ahora los tenemos como la muletilla o el este de siempre, ¿no? el Vive con tercer, nosotros el móvil, el tercer brazo es el móvil. más o menos, sí. Fíjate, en tu caso, eso que decías, vamos, en tu caso, en el caso de la gente con la que tú más trabajas de las empresas, que me decías que hay gente que te dice, es que si me pongo a aprender cómo automatizar algo, ¿vale? Ese tiempo es una pérdida de tiempo, porque no estoy haciendo otras cosas, ¿vale? Como tú bien dices, es otra creencia, ¿vale? Y todas estas... hago aquí como un paréntesis, ¿vale? Todas estas cosas que estamos denominando como creencias y que son las bases de cómo empezar a mejorar todo esto, es con lo que trabajamos tú y yo. Es Sí, decir, cuando un emprendedor, por ejemplo, de Ainhoa, nos contacta para que podamos mejorar, lo que hacemos es eso, ella le enseña la parte de automatización y yo le enseño a desmontar creencias como esa, ¿vale? El hecho de que tú tengas una creencia que te dice que eso es perder el tiempo, te está machacando. Porque volvemos a lo mismo, tu cerebro nunca va a querer hacerlo, porque tú crees que es algo negativo. Hasta que tú no cambies esa creencia, y se pueden cambiar, ¿eh? Damos fe, ¿verdad? Que se pueden cambiar. Que, por ejemplo, ¿recuerdas que solemos decir cuando decimos no se pierde el tiempo ay, no me acuerdo lo que estábamos diciendo. se invierte? Es una inversión. En el Mm. momento en que tu cerebro entiende, ¿vale? Que estás invirtiendo el tiempo, no lo estás perdiendo. Tu cerebro no quiere perder nada. Todo lo que Sí, significa perder. eso es lo peor que le puedes decir. Claro. Entonces, si tú le convences, ¿vale? Y hay formas de hacerlo, de que lo que estás haciendo es una inversión, que en realidad es así. Lo que Mm. pasa es que al principio no lo vemos, porque
¿Cuánto tiempo te puede llevar a ti enseñarle a una persona a automatizar una herramienta? Tira por lo alto. Pues que depende de la automatización, pero la más Una, sencilla es una muy que sencilla, por ejemplo, de 15 a email, 20 minutos puedes hacerse, pongamos una hora, ¿sí? ¿vale? Y que a esa persona le dé todavía problemas, de que hay cosas que se atasca y tal, y hay que invertir otra hora, ¿vale? Para solucionar problemas. Mm, 2 horas, ¿vale? Si tú inviertes 2 horas, luego mira a ver cuando eso ya esté en funcionamiento, cuánto tiempo a lo largo de todo el resto de lo que te queda de vida o de funcionar con esa herramienta o de tener ese negocio, mm, ¿cuánto tiempo te va a ahorrar que tú tenías total. que estar ahí haciendo cosas? Pues igual esas 2 horas, la reinversión de esas 2 horas ocurren, yo qué sé, en 2 meses o en menos incluso. Claro. Esa es la idea que tenemos que cambiar aquí. Pero ¿cómo hacemos para eso? No hay otra manera que parar. Sí, yo creo que hay que tener como esa reflexión, ¿no? De decir, voy a parar, pero voy a parar de verdad. Voy a decir, realmente voy a parar. Voy a preguntarme, ¿no? ¿Qué tareas? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy parando? Esas tareas que me tienen ahí, dale que te pego, ¿no? Claro. Porque, Efectivamente, eh, Amaya, pasamos más tiempo pensando si es que lo vamos a hacer o no, pero nunca terminamos de, de fíjate, meterle qué mano. curioso. Es un comentario súper bueno, porque a mí eso, por ejemplo, no me ha pasado nunca. Pero fíjate, hay una persona que se da cuenta que pasa más tiempo pensando en si lo hago o no lo hago que lo que le va a llevar el hacerlo. Y es que es curioso, pero ¿por qué le ocurre eso a Maya? Porque está en automático. Porque si tú te obligas y dices, paro, lo acabas viendo, Mm, pero tienes que ver que es una inversión. Yo diría que el primer paso es pensar en inversión. Inversión. ¿Vale? Cuando nosotros pensamos en perder, malo. Si tenemos la vocecita que nos está diciendo que perdemos, malo. No, no vamos a querer hacerlo. Vamos a tener que estar luchando con nosotros mismos y contra nuestros propios pensamientos. ¿Vale? total, total. Y un poco a colación de lo que decías antes, otra de las partes que es súper importante es que dentro de ese parar no no investigamos, por decirlo de alguna manera, en el para qué. Ya. Ponme el ejemplo que quieras de lo que estábamos hablando ahora, de negocios, de una madre que está dedicándose a sus hijos a todas horas, haciendo de todo y llegando a todo lo que puede y a más. Ponme el ejemplo de una persona que está en su trabajo y aunque ha acabado la jornada laboral, él sigue metiendo horas porque es que no ha terminado lo que tenía que hacer y luego si no se siente mal. Me da igual, ponme el ejemplo que quieras. Muy poquitas personas se paran también a pensar hacia dónde quiero ir yo, cuál es mi propósito, por qué quiero hacer las cosas. En el caso, por ejemplo, de la mamá que decíamos, es otra cosa que es contraintuitiva. Esto nos lo encontramos muy habitualmente cuando trabajamos con las cosas. Le dices, ¿por qué estás haciendo todo lo que está haciendo? Pues por mis hijos, porque estén mejor, porque estén bien educados, porque estén sanos, porque estén bien atendidos, porque... Y fíjate que estás consiguiendo justo lo contrario, porque ocurre que es una mamá cansada, una mamá agotada, que no puede educar como le gustaría, porque muchas veces contesta mal, porque ya está enfadada, porque está agotada, y es normal. O sea, esto no es un Sí. reproche, o porque ya no tiene energías suficientes para dedicar el tiempo suficiente a buscar alimentos saludables. Pilla lo Mm, primero que pilla, les da de comer con muy buena voluntad, pero ya no invierte tiempo en... ¿Por qué? Porque está agotada. Es contraintuitivo. mm.
tienes que pararte y pensar. Las tres preguntas, ¿vale? Esto también lo hacemos mucho. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? De todo lo que vamos a hacer en la vida, deberíamos de hacernos esas tres preguntas. Porque si no, la mayoría de las veces nos ponemos a valorarlo y nos damos cuenta que estamos haciendo cosas incoherentes. Incluso Sí, para hay nosotros. gente que tarda un montón en tomar decisiones solamente porque está ahí que no dice, a ver, tengo que analizar esto y pararme a realmente ver qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, qué es lo que busco. Y al final de tener esa dirección es hacerte las preguntas, como bien decías antes, correctas. Todos los años que yo llevo hablando contigo de que hemos estado en sesiones o lo que sea, al final la base es hacerte la pregunta de para dónde vas, ¿no? O sea, con todas las cosas que quieres ir viendo. Y pillarte. Esto que estoy comentando ahora es un poco por lo que nos ha dicho Amaya. Mm, Pasa más tiempo pensando en empezar o no empezar. Pero si tú tienes claro para qué estás haciendo las cosas, es mucho más fácil decidir empezar o no empezar. Es mucho más fácil tomar una decisión. mm. Porque tú ya tienes más estructura, ¿vale? Tú ya tienes una idea de qué es lo que quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres. En el momento en que algo de lo que te está fallando lo pasas por esas tres preguntas y no encaja, no es fácil tomar la decisión. Sí, 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 al final es eso, es lo que estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Y clico. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo paramos? Bueno, puedes empezar por simplemente el hecho de quedarte observando lo que te pasa alrededor unos minutos. Muchas veces tú me has dicho, simplemente si estás viajando o lo que sea, quédate mirando a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasan? ¿Cómo van vestidos? ¿Cuántas veces pasan? Si, no sé, si se han movido por este lado o por el otro. Y el hecho de simplemente entretenerte en ver todo eso te hace olvidarte un poco de ti. Y entonces practicas el estar sin hacer nada para entrar en esa pausa, ¿no? Pero eso ya porque ya estás en la segunda fase tú. Menos mal. Porque ya has pasado por la primera, pero eso al principio no te salía. No, 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 que va. Sí, yo soy una eterna aprendiz con todo esto. Da igual los pasos que dé, sigo volviendo a la casilla de salida cada vez que se me presenta una situación nueva. No, hombre, tanto como eso no. Todos somos eternos aprendices. Todos estamos puliendo siempre cosas. Pero recuerdas que al principio lo que hacías era integrar ese parar como que fuese una tarea más, ¿vale? Es que el hecho de buscar el momento para parar no es llego, paro y aquí mismo, aquí y ahora. Claro, pero Entonces tienes que planificarla también, o por lo menos desde mi mundo es como, ¿cuándo voy a parar? ¿Este día, esta hora? Ese día, esa hora paro. Y si me dice alguien algo, he parado. eso es, porque nuestro cerebro, como estamos en ese rollo, ¿vale? Del hacer, ¿vale? Como estamos en ese automatismo del hacer, lo que mejor va a entender en ese momento es que nosotros le metamos una rutina más, porque eso sí que lo va a entender. Decir, venga, me lo voy a agendar, pero claro, tenemos que ser listos y agendarlo en un sitio en el que lo hagamos, porque si no, nunca ocurre ese proceso. ¿Vale? Claro. Entonces, Como, como dice, yo ya estoy así en el punto koala zen, pero es verdad que todavía tengo ahí mis resistencias, como dice Amaya. Voy buscando el punto koala zen, pero tengo que decir, a ver, este hay que ponerlo en un punto. como dicen los informáticos, lo que aparece en proceso, ¿no? Cuando está la ruleta ahí así, que pone en Sí, ahí proceso, pensando. pues Estamos ahí. ideando, inventando. Estás ahí.
Lo que pasa es que, claro, justo esa cosa de los informáticos que se queda pensando es, que no está haciendo la tarea que les mandaba hacer. Entonces se Mm. queda pensando ahí en el punto y entonces como que estás como atascado. O sea, Eso no nos, algo que estabas queriendo hacer no sale al final. eso no nos Pero sirve. al Entonces, final un poco la reflexión que lo que habíamos hablado antes, de hacer un poco la reflexión, una mini pausa, hacer como en vivo, ¿no? Para que tú puedas cerrar los ojos y realmente hemos puesto distintos ejemplos, ¿no? Lo de ver pasar la gente o simplemente quedarte mirando el techo. Pero si tú con honestidad paras un momento, cierras los ojos, respiras profundo, ¿no? ujú, Y las cosas que tú hayas visto en consulta, porque hay gente que parará por unas cosas, otro por otro, pero ¿qué tarea estás haciendo y desde qué punto, ¿no? Que te está bloqueando y que no mm, ves una decisión clara. mm. Normalmente, mm, yo lo que me encuentro, por desgracia, es que no hacemos este trabajo. La vida nos obliga porque llegamos a petar, ¿vale? La mayoría de la gente cuando llega a pedir ayuda es porque ya ha petado de alguna forma, o porque ha desarrollado algún tipo de enfermedad, o porque tiene un estrés que ya no lo puede sostener y ya desborda por muchos sitios, o porque entramos después de tanto estrés, hacemos la caída, entramos en depresión o entramos en el nihilismo, ¿no? De todo me da igual ya. O sea, ya paso de todo porque estoy tan agobiado, tan reventado, tan que ya todo me da igual. Mm, Si estamos así, pues claro, es más fácil porque ahí ya como que ya te ha parado, ¿sabes? La vida te para. La idea de este directo es llegar a mucha gente para que tomen conciencia y eh, se pongan en ello antes de que ocurra eso, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que yo estaba diciendo antes. Tienes que obligarte a tener un tiempo dedicado, muy cortito al principio, tienes que ir aumentando poco a poco, pero dedicar un tiempo a parar y autoconocerte y hacerte este tipo de preguntas, mm, ¿vale? Hay gente que le llega muy fácil haciéndose una pregunta sobre el punto de fricción, ¿vale? Hay gente que tiene muy claro el punto de fricción. Eh, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero eh, por el- ejemplo, que tienen miedo a que les salga mal. por ejemplo, bueno, pero eso no sería tanto del hacer, ¿vale? El hacer más sería de un punto del deber, ¿vale? Es que para ser una buena madre, ¿vale? Si yo me quiero considerar y quiero que mi entorno me considere una buena madre, no puedo parar. No puedo parar. Porque si yo paro, voy a dar una mala imagen, ¿vale? Voy a dar una imagen de ojo, que esto lo tenemos aquí nosotros, no es que luego muchas veces no se materializa, porque esa Mm, persona habla con sus amigas o con sus familiares o lo que sea, y le dicen, pero ¿por qué te haces esas paranoias? Si tú eres una madre maravillosa sin tener que quemarte, ¿vale? Pero lo tenemos nosotros aquí, es algo personal, es de nuestras creencias. mm. Entonces, por ejemplo, eso, la madre que está atascada con que si para no está haciendo lo correcto, ¿vale? Y lo tiene identificado, pues ya tiene por dónde empezar, ¿vale? Debe de sentarse y empezar a preguntarse, ¿esto que yo me digo a mí misma, cuánto de verdad tiene? El que yo sea mejor madre o peor madre implica que tenga que hacer todo, absolutamente todo, que tenga que tener todo mi día dedicado a hacer cosas sí o sí o no. Ese Claro. tipo de preguntas y responderlas con honestidad, pues claro, nos muestra muchas veces el error en el que estamos, ¿vale? Y eso también hay que saber afrontarlo. Es lo que dices tú que nos pillamos a nosotros mismos, ¿no? Te haces ese tipo de preguntas
Y dices, ahí está, ya sé por qué eres cabrón eres, Claro. por qué estás haciendo tal cosa. O sea, al final a mí me pasa porque por muy tranquila que parezco, al final mucha gente, o sea, bueno, a mí por lo menos la procesión va por dentro. Tú me sueles pillar, por muy tranquila que esté, yo no tengo que pegar un grito ni volverme loca ni nada, pero estoy pasando por una cosa que me tiene hundida o me, ¿sabes? O me tiene estresada. Y hay veces que si hay alguien que te conoce bien, pues entonces te lo detecta y te dice, "Ch, para, ¿no?". Pero si no, tú mismo a veces es como te lo vas a preguntar, pero bueno, esto, ¿sabes? Ahora no es lo más importante, tengo que atender otros fuegos en la vida. Y yo creo que no lo vemos, creemos que podemos aguantar a lo mejor más estrés. Y yo Ujú. creo que lejos de eso tendríamos que hacernos las preguntas correctas, como bien dices tú, de cada cosa. No sé si la gente que nos está escuchando tiene cosas concretas, en plan, si es que eh, estoy haciendo esta tarea desde X enfoque y no me permito parar o no me doy cuenta de que paro o yo no necesito parar. También todo ese tipo de enfoques también merecen la pena darle la vuelta porque no necesitas parar si no somos máquinas, ¿no? Al final. Eso es. ¿Por qué no te permites parar? Todo ese tipo de preguntas, esa batería de preguntas, son súper Mm, interesantes. Por eso decía yo que yo utilizo mucho la mayéutica, que es hacerte preguntas, preguntas directas, preguntas concretas y preguntas incisivas. ¿Sabes? Hay que ir a por... Porque nosotros nos estamos engañando constantemente a nosotros mismos. mm, ¿Vale? Estamos contando una película ahí dentro que para nada es la realidad, pero para nada. Eh, si se parece algo en la realidad es casualidad la mayoría de las veces, ¿vale? Y dentro de sí. eso entramos, digamos, en la última parte ya, que para mí sería el, ¿eres lo que haces? Bueno, eso ya es ponerse súper filosófico. Claro, ¿Por qué no entramos en esa línea al final? Estamos muy lejos de llegar a ese nivel de entendimiento de decir dónde estoy parado, ¿no? claro, tú, por ejemplo, Mi valor de dónde viene. Eso es una pregunta que nadie, no mucha gente, vamos, entra ahí. Desde pero mi tú, experiencia, mi entorno, no. pero tú no eres tu negocio. Ya. Es decir, es verdad que tu negocio o el de cualquier persona te da de comer, ¿vale? Pero si tu negocio cae, mal para ti, pero tú no te mueres. Tú sigues teniendo la misma mente, sigues teniendo dos manos, sigues teniendo la capacidad de hacer otra cosa. Pero si tú te fuerzas tanto por tu negocio que tú petas, ya no hay nada más. Yo lo veo a diario, cuando la salud se termina, ya no tienes más problemas, ya solo tienes uno. Es verdad. Todos tus problemas se terminan, porque ya solo tienes uno. Estar sano otra vez, tener otra vez energía para poder hacer cosas. Sí, Pero sí, sí. hay que sentarse honestamente y verlo, ¿vale? Y decir, venga, pues voy a hacer un pequeño cambio en mi vida. ¿Hacia dónde? Pues me siento a ver hacia dónde. Voy a quitar una cosa. Yo antes decía que vivimos una sociedad de consumo y normalmente cuando hablas con gente y sacas el tema, ¿no?, del consumismo, pues casi todo el mundo se va al tema de cosas materiales. Un Mm. coche, un móvil, un tal. Pero es que somos consumistas del hacer también. Sí, es ¿Cuántas? verdad, porque al final necesitas estar haciendo, es como que te lo pide el cuerpo, es como, es que es todo lo que has visto siempre. No has vivido en una granja, ¿sabes? Teniendo tiempos muertos. Eso es, lo acabas de decir, es educación. Una generación educa a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, ahora todas las generaciones que están viniendo están siendo educadas en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, para Mm, ser exitoso, para conseguir, para poder llegar más arriba, para que no te falte de nada nunca. ¿Cuántas veces he oído yo esa frase?
tienes que hacer mucho y ser muy inteligente y ser el primero de tu promoción y y muy espabilado y tal, porque eso te va a asegurar que el día de mañana estés ahí arriba y ganes mucho dinero y tal. Y no es así, no es así. Al final, creo que hay mucho que esto pica y se extiende. Es como vas tirando del hilo y encuentras muchas cosas que no, pero no nos sentamos. Yo la primera. No dedicas, voy a decir, de mi semana voy a tener por lo menos un día a reflexionar estas cosas. No lo haces. Pero fíjate, yo en ese sentido no lo recomendaría en esos términos de cantidad que tú dices. Mm, Dedicar un día entero es mucho dedicar, porque tampoco le vas a sacar productividad a estar un día entero. No te desconectas. Si intentas estar un día entero haciéndote preguntas, el por qué, el para qué, organizando y tal, te vas a saturar, porque encima no estás acostumbrado a hacerlo tanto tiempo. Son píldoras. Como siempre hemos dicho, son píldoras. Es al principio 15 minutos. Que el primer día igual te sientas esos 15 minutos y no vas a conseguir nada porque en lo que te centras y no te centras porque estás demasiado desconectado de todo, solo te va a servir para desconectar un poco de tu rutina y demás, ¿vale? Pero al día siguiente ponle otros 15 minutos. Y llegar al día que ya te puedes hacer la pregunta. Y llegar al día que te la contestes. Y llegar al día que vayas viendo cosas. Es un camino, es un proceso de desprogramar todo eso que Sí, tenemos sí, ahí. sí, porque lo tenemos súper en automático al final. No sé, es que nadie se ha sentado a explicártelo, pero lo tienes ahí. Nadie. Todo este tipo de cosas es lo que damos como el espacio, ¿no? En lo que queremos que la gente aprenda a tanto a tener ese espacio para saber para dónde va y planificar. Una vez que sabes para dónde vas, puedes planificar. Y Claro. por eso queríamos introducir todas estas ideas para que eh, no es moco de pavo que te pares y analices. La idea es que te inspires y como que hay luz al final del túnel, ¿no? Porque es una necesidad real que tengas que hacer estas paradas para no quemarte por el camino, porque si no, no llegas al final del camino. Mm. Por eso estamos preparando una experiencia presencial para octubre, Eso que es. queremos trabajar todo este tipo de cosas más en profundidad. Y a nivel de mental y a nivel de negocio, porque también a la hora de simplificar cosas en tu negocio también es darle dirección, Ujú. porque los emprendedores caemos siempre mucho en lo de, bueno, es que tengo que hacer esto, estoy apagando fuegos todo el día, y el hecho de no tener una dirección, poner un camino que luego puede cambiar, porque nos da como miedo, ¿no? Dejar cosas en piedra, es como, tienes que tener esa dirección para saber por dónde tienes que ir. Es que me Mm. da igual, porque a nivel familiar, lo que estábamos hablando antes, es que lo aplicas a cualquier área de tu vida. Pero a Mm. mí me sale hablar de lo del negocio, ¿no? Porque es algo que se supone que lo teníamos para que nos diera una vida más tranquila y nos lleva por el camino de la amargura. Eso es. ¿Qué te voy a contar que no sepamos, no? Que hayamos pasado por ahí. Así que al final, desde nuestra propia experiencia, queríamos montar esa experiencia presencial para seguir ayudando a la gente a que suelte carga, a que hay que salir con una nueva dirección para recargar energía al final. Y El darles hecho, las herramientas para que arranquen, ¿no? Para que puedan volver a su vida cotidiana y no acabar quemados. eso es. La idea de ese retiro viene dada porque sabemos cómo funciona todo esto y sabemos que para hacerlo tú solito en casa tienes que hacerlo en píldoras, ¿vale? Hay poca gente que sea capaz de hacer lo que tú dices, de pasar de ese caos y tal, a de repente decirme agendo un día entero y trabajo con ello, ¿vale? Porque no tiene herramientas, por decirlo de alguna manera. El hecho de que nosotros nos llevamos a esa persona con muchas otras personas que van a hacer lo mismo durante 1, 2 o 3 días y los puedes ir dirigiendo y puedes ir saliendo y entrando, les ayudas a salir y a entrar en un Mm. ambiente diferente al que tienen en su día a día, eso sienta unas bases para que luego tú puedas
trabajar más fácil en casa y Claro. avances y vuelvas a repetir si quieres otra vez. La idea de esto es ir haciendo fases, ir repitiendo diferentes Sí. retiros. Y vas teniendo herramientas para ir, cuando tú vuelves a tu día a día, tienes herramientas para y un plan. Entonces Y sales con esas bases para que te ayuden a que cuando vuelvas no vuelvas al mismo caos, claro, sino un poquito menos caos. Esto no se va a quitar de la noche a la mañana, pero sí haces esa claridad que te da y esa dirección, como hemos dicho en el directo, de saber por dónde vas y entonces eso te da como más pie a decir, voy a seguir esto hasta que vuelva, ¿sabes? Para ponerlo a prueba, ¿no? Es decir, no ujú, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo hasta ahora y dejamos de salir de ese ciclo, de esa repetición de cómo veníamos haciendo las cosas que no nos lleva para ningún lado. ujú. Y apoyo. Tú sabes que es súper importante Mm, cuando se va generando una comunidad de gente que te entiende y que te está dando feedback y que tú te das cuenta que al otro le pasan cosas parecidas a las que te pasan a ti o le pasan cosas muy diferentes a las que te pasan a ti. Eso es un aprendizaje que no tiene precio, ¿vale? Muchas de las cosas con las que más he aprendido ha sido haciendo cursos o haciendo retiros en los cuales me hacía clic cosas, eso, que yo veía en mí mismo, de otros, o cosas que ni remotamente yo me había imaginado que había alguien que podía verlo desde esa perspectiva. Pero es que te abre la mente muchísimo a darte sí. cuenta de que tú estás solo pensando de una forma muy cerrada y que nunca sales de esos pensamientos. No te permites ver las cosas de otra manera. Y en Tampoco cuanto, tienes el input de otras personas que puedan compartir a ese nivel. claro, Y tú decir, ¿sabes? Es como estás como abierto a ver otras cosas y entonces ves otras cosas, ¿no? eso es. Porque en Porque nuestro estás día a en día, otro ambiente. O sea, es una digo, como una experiencia más inmersiva. Al final, si tú estás abierto a ver qué me traen, estás abierto a que otras personas te cuenten cómo ven las cosas. Y entonces dices: "Oye, a lo mejor esto me trae más beneficios que como lo llevo haciendo hasta ahora, que no llego a ningún sitio, por lo menos no al que quiero llegar, o al que creo que quiero llegar", porque a veces ni siquiera lo sé. ujú, efectivamente, y en muchos casos porque los input esos feedback que nosotros recibimos en el día a día son más de lo mismo. Es decir, pongo ejemplo, hablas con el vecino o la vecina y hablas de qué mierda, estoy saturado, no tengo más que cosas que hacer y él te dice, yo también, esto es un asco, tal. O sea, es más de lo mismo. En ningún Sí, momento vas a ver otra cosa reflejada. Bueno, entre total. comillas, ¿vale? Puedes tener la suerte de que tengas un vecino que te dé un feedback diferente, ¿no? Y que él sea súper zen y te haga ver otra cosa. Pero la mayoría de las veces, en el entorno en el que nos movemos, nos siguen dando lo mismo. ¿Sabes? Es como, yo lo pongo un poco como ejemplo de cuando están los abuelitos en el banco, ¿no? Y empiezan a hablar de los dolores. Y uno dice, pues a mí me duele la rodilla, y dice, wow, a mí me duelen las dos, wow, pues a mí me duelen las dos rodillas y el cuello, a ver a quién le duele más. Y el monotema es ese. Entonces, si llegase una persona, se sentase allí y consiguiese que dejasen de hablar de sus dolores, seguramente le dolería menos. No porque se hubiera solucionado su problema de rodilla, pero sí porque deja de estar solo viendo el problema de la rodilla. Pues de eso y mucho más queremos montar la experiencia para que la gente pueda ver otros enfoques de cómo hacer las cosas. Y esto trabajado a lo largo de un fin de semana te da muchísimas más herramientas para que puedas realmente hacer un cambio en tu vida, que al final tenemos toda la vida, pero pienso que esto es un poco como las inversiones, ¿no? Que tienes que empezarlo cuanto antes quieras empezar, porque son a largo plazo, ¿no? Al final, si quieres tener una buena jubilación, no solo a nivel monetario, también mental, y de para dónde quieres ver, y que cuando llegas a tener la edad que tengas de mayor jubilado o muchos años de jubilado, pues decir, pues por lo menos he reencaminado como el Titanic, ¿no? He maniobrado y me ha dado tiempo
de cuando me vengan cosas que sí que me reten a nivel mental, la mente la tengo en un punto en el que me ayuda a entender lo que me está pasando al menos, ¿no? Y eso hace Exactamente. que no entremos en locuras. Yo creo que al final, eh, no sé, la gente que no ve las cosas claras y que ve un futuro oscuro, al final es la película que te estás contando tú. Y creo que para esos momentos, si llegan a ocurrir, tienes que tener también la mente en el punto en el que te impulse, no que te hunda. Ujú. Así que eso no empieza un día antes de que te pase eso. Efectivamente. Así que Me encanta eso que has dicho, que es una inversión, porque es totalmente. justamente lo que yo decía antes. Es que ese es uno de los cambios principales que tienes que hacer. Ver el parar como una inversión, Mm, ¿vale? El último punto que nos quedaría sería el de algo ya como muy práctico, ¿vale? Quita mm. algo. Yo cuando trabajo a veces con la gente en que lo agenden, en que pongan las tareas de un día o de un... Quita algo, siempre se puede quitar algo, que no mueres, ¿vale? Sin respirar no puedes estar, ¿vale? Eso no lo puedes quitar. Y como eso es un ejemplo, lo digo así un poco en broma, ¿no? Pero como eso hay otras cosas que es verdad que tú dices, bueno, pues no puedo dejar de hacer tal cosa, yo qué sé, estoy cuidando a mi madre que está enferma, pues esa parte no la puedo dejar de hacer porque la tengo que hacer yo muy bien. Pero siempre hay algo que puedes dejar de hacer, siempre. Mm. Y que no vas a morir en el intento, pero a nosotros mismos nos decimos que no, que es que tengo que poder con todo, ¿vale? Sí, nos autoexigimos muchísimo. Yo creo que el hecho de parar nos da pie a pensar, pues me estoy exigiendo más de lo que puedo dar. Y si tú no estás bien, no puedes estar bien para los demás tampoco, ni hacer las cosas que quieres hacer. Mm. Yo utilizo mucho eso porque mi experiencia personal me di cuenta que por estar para los otros yo me deshacía. Entonces, creo que al final es un punto en el que es vital aprender a parar, aprender a que tienes que tener esos espacios para coger carrerilla, como quien dice. O sea, no es dar un paso atrás, es dar un paso hacia adelante porque al final eso te ayuda a saber qué pasos vas a dar para adelante, no dar el paso en cualquier dirección. Mm. Así que si esto le interesa a los que nos han escuchado a lo largo de todo el directo, si esto creen que les parece interesante, nos pueden escribir con la palabra dirección y ya le contamos más detalles de cómo lo vamos a estructurar y qué pasos tienen que seguir si quieren entrar en esta experiencia que estamos montando para octubre para poder llevar a la gente a ese punto, ¿no? Que es, Ujú. al final es un punto en el que, iba a decir punto dulce, pero es un punto en el que la gente puede darse el permiso de hacer diferente. Efectivamente. Si lo que estás haciendo hasta ahora no te ha llevado a donde quieres estar. Que nos pongan directo en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, dirección en el WhatsApp, por ejemplo, o en nuestras redes sociales, Ainhoa Borovia y Fernando Lozano, nos buscan por las redes sociales, por Instagram, y si nos escriben con la palabra dirección, ya les contamos más detalles para que sepan qué pasos dar. Si esto les parece que es algo que necesitan poner en práctica en su vida y esta y bueno, muchas otras cosas de las que vamos a meternos de lleno en esa experiencia. Fíjate, yo incluso para cerrar ya diría que si lo valoramos con un poco de lógica, simplemente el hecho de irte esos días a hacer algo Mm, ya, ya te está dando un beneficio. Es mm, decir, en sí mismo, aunque no hicieses otra cosa más que ese cambio, ya te está dando una claridad. Y yo eso lo sé porque trabajando con personas lo veo. Y veo los cambios que hay simplemente de cuando hay alguien que sale de ese ciclo diario que tiene o ese ciclo de automatismo y lo rompe durante X tiempo, ¿vale? mm. Hay un cambio, se ve un cambio en esa persona.
A Sí, veces no es sí, sí. duradero porque si no lo continúas, si no lo mueves, pues no, pero el cambio está ahí, está ahí. Está claro que sí. Yo creo que al final es martillo pilón y este tipo de experiencias hacen que des un paso de gigante porque al final algo te toca. A cada uno algo diferente, pero te hace eso, te remueve cosas que te ayudan a tomar otro camino. Así que todos los que estén abiertos a cambiar de camino, que nos escriban dirección por Y donde cualquiera de los canales. que así Así que sea. muchísimas gracias por estar escuchándonos un domingo de agosto, Mm, que que cada un uno esté en un sitio. esfuerzo. Yo estoy ahora en Galicia y hace fresquibiris, pero sé que otros sitios de España hace un calor de la muerte, así que Pues espero que nada, les haya sido útil todas estas reflexiones y que a lo mejor le des vueltas a algunas cosas que ni te habías planteado hasta ahora. sí, es un poco la idea. Yo lo mismo, agradecer a todo el mundo que ha estado, porque al final, si no recibes un feedback de la gente, pues esto no tiene sentido, ¿no? Y el sentido que le queremos dar nosotros es el de poner todo esto sobre la mesa, ¿no? Y que la gente se haga más consciente. Y yo creo que sí que les puede servir, con lo cual vamos a seguir ahí como martillo pilón nosotros también, dando información y abriendo espacios para poder mejorar todas estas cosas. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo que hagamos. Hasta la próxima. Sí, chao.